Vamos a hablar ahora de otro sueño, el sueño de la casa propia o de la independencia, la emancipación. Con datos del Censo Nacional y de la Encuesta Permanente de Hogares, la Fundación Tejido Urbano ha realizado un informe que indica que casi el 40% de las personas que tienen entre 25 y 35 años todavía vive con los padres o con los abuelos, y que tener estudios o trabajo formal ya no te garantiza una vivienda. Bueno, esta información, lo decíamos, que se logra recolectar a partir de la encuesta permanente de hogares. Un fenómeno que afecta a 2.300.000 personas en nuestro país. No hay trabajo o el trabajo está mal pago. Es un problema que genera a futuro otro problema de demanda potencial de vivienda. La realidad se da en distintos términos según regiones del país. Bueno, vamos a hablar de esto con Fernando Álvarez de Celis, que es el director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la buena predisposición. El título es impactante. Casi el 40% de las personas de hasta 35 años todavía viven en la casa paterna o con los abuelos. Tal cual. Hay desde cuestiones culturales hasta socioeconómicas que hacen que, como bien decías vos, desde el año 2000 para adelante, cada vez más jóvenes viven con sus padres, jóvenes hasta 35 años, y en este rango etario entre 25 y 35, en el último informe de la encuesta permanente de hogares, marca este 38%, es decir, 4 de cada 10. Y ahí tenés cuestiones económicas como, por ejemplo, la dificultad para pagar un alquiler. En promedio, un argentino gasta el 40% en alquileres. Si uno va a esta franja etaria, llega hasta casi el 60% de los ingresos para pagar un alquiler. Y cuando uno va a la relación ingresos, tener una vivienda también es muy difícil, una vivienda propia, y ahí la falta de crédito hipotecario sin duda es una cuestión muy central a la hora de entender por qué no se puede emancipar una persona de esta edad de sus padres y poder tener su propia vivienda o alquilar una vivienda. ¿Independizarse siempre fue tan difícil o se ha puesto más complejo en los últimos años? Se ha puesto mucho más complejo en los últimos años. Nosotros tenemos datos del 2004 que era un 30%, pero si uno va al siglo XX estaría en el 20% aproximadamente, con lo cual se fue duplicando esta tasa. También hay cuestiones culturales, como que hoy el casamiento se prolonga más, entonces muchos jóvenes se quedan con sus padres mucho más tiempo. También la natalidad se es padre antes entre los 20 y 30 años, ahora entre los 30 y los 40. Tenés varias cuestiones culturales, como también que hay más gente universitaria, y eso hace que muchos jóvenes se quedan. Y ahí le agrego un dato más, que es muchas universidades también hoy están a lo largo y ancho del país, con lo cual hace que muchos jóvenes que antes tenían que emigrar para estudiar, hoy pueden estudiar estando en la casa de los padres, con lo que implica un ahorro de mantención por parte de los padres, con lo cual tenés muchos cambios culturales, pero obviamente cambios socioeconómicos de dificultad para pagar esos alquileres que hacen que estos datos se vayan cada vez acentuando más y en coyunturas económicas difíciles aún más. Si alquilar es complicado, de ser propietarios, de comprar, ni hablemos. Tal cual, bueno, mira, por darte un dato, en la década del 90 el 5% del Producto Bruto Interno era en crédito hipotecario. Hoy estás en el 0,03. Recién se lanzó una línea de crédito hipotecario hace muy poquito. En los últimos 3 meses se dieron 200 créditos hipotecarios. Vos tenés un problema de 2.300.000 jóvenes para acceder a una vivienda, con lo cual los créditos que hay en Argentina hoy, las cuestiones, hace que sea muy poquito respecto a una crisis muy fuerte, la crisis habitacional en Argentina, que hace que en la Argentina falten 1 millón de viviendas de stock de construir, y hay otras 3 millones con déficit de infraestructura o de servicios o de problemas edilicios, con lo cual tenés un déficit habitacional muy fuerte y termina recayendo, por supuesto, en los sistemas socioeconómicos, en los sectores socioeconómicos más bajos, y también en los jóvenes que tienen esta vulnerabilidad de ingresos muy fuerte respecto a otros estratos socioeconómicos. Bueno, ¿y qué pasa en el país? Tenemos entendido que la realidad no es igual en todo el territorio nacional. En algunas provincias es más difícil emanciparse que en otras. Claramente tenés por un lado los menores índices en las ciudades donde hay universidades, por ejemplo Córdoba, Rosario, La Plata y Buenos Aires. Ahí también hay un sesgo producto de que hay muchos jóvenes que vienen de otras partes del país y que sus padres financian esas viviendas mientras estudian. Pero donde más tenés esta problemática es en el norte argentino. Ciudades como Catamarca tienen 6 de cada 10 jóvenes viviendo con sus padres.
Misiones aproximadamente lo mismo, y el norte te dan promedio 5 de cada 10. O sea, la mitad de los jóvenes del norte argentino de esta edad todavía siguen viviendo con sus progenitores. Y en la Patagonia Argentina, el promedio baja a 4,5 por encima de la media. En los lugares donde hay mayor actividad económica y mejores ingresos, el promedio está en 3 de cada 10 jóvenes, que es alto, es elevado a nivel mundial, pero que marca estas diferencias a nivel país. Esas diferencias regionales. Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias por la invitación, un Un placer. abrazo.